Vamos a comenzar. Gracias. Disculpen la demora, 2 minutos de más. Un día complicado. Gracias, doctor Sabino Alfredo de la Rosa Cordero, por su amable Gracias. tiempo para participar con nosotros en la conferencia de hoy, intitulada La formación clínica de los estudiantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de Puebla en la década de 1980, para lo cual también me permito agradecerle a nuestro amigo Eduardo Ruiz Ortiz, quien amablemente realizó las gestiones necesarias para lograr esta vinculación y celebrar esta conferencia de hoy, viernes 10 de octubre 2025, 6 de la tarde con 12 minutos. Gracias a nuestros invitados que nos acompañan en Zoom y a quienes nos acompañan en vivo en Facebook. Corresponde el uso de la voz a Eduardo Ruiz Ortiz para la debida presentación de nuestro invitado de hoy, el doctor Sabino Alfredo de la Rosa Cordero. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias, licenciado Ernesto García Hernández. Vamos a dar paso a la semblanza a continuación. El doctor Sabino Alfredo de la Rosa Cordero es psicólogo clínico con especialidad en programación neurolingüística y con una especialidad en desarrollo infantil por el Instituto Carl Rogers. Cuenta con una maestría en psicología social y recientemente obtuvo su grado de doctorado en estudios históricos por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, UAB. En su carrera laboral trabajó como psicólogo clínico en la Unidad de Medicina Familiar número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Trabajó como psicoterapeuta en las prácticas clínicas privadas durante 35 años. Su trabajo en la docencia ha sido, ha impartido clases en psicología en el Instituto Poblano de Especialidades en Psicología. Ha impartido ponencias, talleres y conferencias en diversos congresos de psicología a nivel nacional e internacional, como los de Psicología de la Salud en la ciudad de La Habana, Cuba. Sin más por el momento, le damos la cordial bienvenida, doctor Sabino. El espacio es suyo. Gracias. Voy a compartir pantalla con unas diapositivas. Claro Gracias que a, sí. sí, muchas gracias. Gracias a Ernesto García Hernández, coordinador de Opción Ciudadana, y a Eduardo Ruiz Ortiz del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y del colectivo Opción Ciudadana por la invitación. Y pues qué mejor tema el día de hoy que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Queda muy ad hoc con este día. Eh, a ver, permítanme. Doctor, ya está habilitada la función y Ok, gracias. gracias por recordarnos que hoy es Día Mundial de la Salud. Un servidor al menos no lo tenía presente. Ok, gracias. A usted. A ver, En la barrita de abajo que dice compartir o en inglés que dice share. Ahí, ajá, ok. sí. Recording in progress. Progress. Mm, este,
Ok, pues, ¿sí me escuchan? Muy bien, doctor. Adelante, le escuchamos muy bien y Bien. visualizamos la primera diapositiva. Ok, pues una disculpa por el retraso. Este, pues bien, como ya decía Ernesto, esto corresponde a otro tiempo y otro espacio. Y por lo mismo, quizá, pues suene un poco extraño lo que voy a decir para lo que es la educación actualmente. Bueno, como ya dijeron en la presentación, la conferencia se titula La formación clínica de los estudiantes de la licenciatura en psicología de la UAB en la década de 1980. Esto tiene unos motivos porque finalmente las disciplinas, yo digo que tienen que historizarse, porque si no se historizan, no se sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es por eso uno de los motivos que a mí pues me motivaron para estudiar el doctorado y poder escribir la historia de esta década del Colegio de Psicología, toda vez que yo cursé la licenciatura en los años 80. Bien, esto que voy a decir tiene que ver con el movimiento de reforma universitaria que que ocurrió en 1961 y concluyó en 1963. Entre otras cosas, este movimiento lo que hizo fue lograr que al rector pues lo eligiera la comunidad universitaria, toda vez que en ese tiempo, a pesar de que ya la universidad era autónoma desde 1956, en ese tiempo al rector lo seguía designando el gobernador del estado a través de un consejo de honor. Entonces, este es determinante para esa época, porque ya los universitarios, a través del consejo universitario, podían elegir al rector. Entre otras cosas también, se permitió más, la entrada de mayor número de personas de la clase media. Y también esta reforma impulsó la creación de carreras que iban a cubrir las ciencias sociales y humanidades, porque en ese tiempo solo había, pues digamos, carreras científicas y técnicas que cubrían lo que era la producción en masa, incluso en las empresas. Y las ciencias sociales y humanidades pues estaban relegadas, toda vez que no, pues como el argumento era que pues no se podían aplicar en la industria, pues no se autorizaba este tipo de carreras. Pero esta reforma impulsó que surgiera la Escuela de Filosofía y Letras, la cual se fundó en el año 1965 y comprendía los colegios de Filosofía, Historia, Letras y Psicología. Y bien, Colchero y MacGregor, que fueron los fundadores, decían que pues sí, y con justa razón ya correspondía a este tipo de carreras, por ejemplo en psicología, porque en los años 60 pues se creó la industria, la fábrica de autos Volkswagen, y se requerían psicólogos laborales, y con la creación de la planta constructora de autos, también muchas empresas surgieron, y por eso mismo la ciudad de Puebla creció exponencialmente. Y entonces también era necesario que hubiera psicólogos clínicos, porque a mayor crecimiento de las ciudades también aumentan los trastornos mentales. Esto fue el argumento. Y la carrera de psicología en ese entonces, de 1965 hasta 1972, comprendía la enseñanza de lo que era basada en el positivismo científico, y que comprendía, entre otras cosas, la enseñanza del conductismo, sobre todo skinneriano. Era sobre todo una psicología que se enseñaba en el laboratorio. De hecho, los alumnos tenían
sus laberintos con sus ratoncitos, con sus ratitas blancas, y se ponían a experimentar pues al estilo de Erickson. Entonces, esto desde mi punto de vista era una limitante porque se enseñaba lo que era la cuestión del estímulo-respuesta y de alguna manera los reforzadores, pero no se veía de manera social la psicología que era necesaria. Y es hasta lo que se llama la segunda reforma universitaria, cuando digamos, todas las carreras incluso tienen que cambiar su perfil hacia el vínculo con la sociedad, porque surge lo que se conoció como Universidad Democrática, Crítica y Popular. Y se llamó democrática porque todos los que cubrían los requisitos y solicitaban ingreso eran aceptados. Sí, ahí es donde se masificó la matrícula. O sea, todos, al aceptar a todos, pues los grupos fueron grandes. Se puede argumentar que si era didáctico esto, pero pues eran todos aceptados, ¿no? Y también fue llamada así porque todos los miembros de la comunidad universitaria tenían participación en la organización académica, política y social de la institución. Entre otros puntos, ahí cambia que podían elegir a las autoridades a partir del voto libre, universal y secreto. También pues fue llamada crítica porque se vinculaba con los problemas sociales y participaba en la gestión y solución de ellos. De alguna manera, esto también trajo ciertos conflictos con el empresariado, porque decían que les iban a hacer huelga a los universitarios una vez egresados, si trabajaban en las empresas les iban a hacer huelga, y pues era pues no muy bien visto este tipo de universidad. Y era popular, porque aquí, si bien a la clase media con la reforma universitaria de 1963 se le permitió que aumentara la matrícula, aquí la clase de personas de escasos recursos tuvo la oportunidad de estudiar, ya que era gratuita. La cuota de inscripción era simbólica. De hecho, yo que tuve oportunidad de estar en el Archivo Histórico Universitario, hay las pólizas de pago que siempre equivalían a la 10ª parte de $1. Si estamos hablando del costo de hoy costaría la inscripción 2 pesos, porque el dólar, pues pongámoslo en 20 pesos, ¿no? Bien, ahora, bueno, los planes de estudio, decía yo, cambiaron su perfil hacia el aspecto social, o sea, se involucraron más con las comunidades, como este cartel que aparece, que dice salud para las comunidades rurales. Por ejemplo, del hospital universitario, pues iban médicos, odontólogos, enfermeras, trabajo social y químicas. Al psicólogo, pues le pasó lo mismo, porque prestaba su servicio social a la comunidad en general. Y cuando cambiaron los planes de estudio, corresponde a una sesión del Consejo Universitario del día 4 de febrero de 1972, donde, como punto segundo, discuten y aprueban los diferentes planes de estudio de las diversas escuelas de la institución. Y bueno, el plan de estudios, con esta aprobación, este cambio que hizo el Consejo Universitario, el plan de estudios del Colegio de Psicología de la UAP de 1973, y que estuvo vigente hasta la década de los 80, pasó, como yo decía, del positivismo científico, de orientación conductista experimental, a un plan de estudios con orientación crítica y social, epistemológica y materialista. Y ya específicamente a lo que me refiero con la práctica clínica, pues por ejemplo, aquí en el plan de estudios, las asignaturas que están en rojo, pues correspondían a lo que era aprender, digamos, el aspecto clínico de la psicología, ya que el plan de estudios era un plan muy completo, tenía las áreas consideradas básica, clínica, educativa, de evaluación y social, que todas de alguna manera ya en la práctica pues nos sirvieron, ¿sí? Por ejemplo, ya en específico, hablando de la terapia, en el 6º semestre se empezaba a dar lo que era la psicología terapéutica, se empezaba ya a ver no solo teóricamente, sino de manera práctica cómo era la terapia psicológica. Y bueno,
Uno de los elementos didácticos relevantes del plan de estudio fue lo que se conoce con el trabajo con la metodología del grupo operativo. ¿Sí? Esta metodología deriva del proyecto de Henry Ballon, que creó los grupos para enseñar a pensar. Recordemos que en esta reforma universitaria de 1975 la izquierda tuvo ascenso a la rectoría y por consiguiente, pues incorporaron, digamos, autores que correspondían a la izquierda. A Henry Ballon se le conoce más por su teoría del desarrollo y del pensamiento, ¿sí? Y es lo que enseñan comúnmente en las escuelas. Pero aquí el plan de estudios se incorporó este tipo de trabajo que se llamaban grupos para enseñar a pensar. Y esta deriva pues del trabajo de Politzer que creó la Universidad Obrera en París, y Ballon pues de alguna manera pues sigue ese trabajo. Él decía que había que enseñar al obrero, ¿sí? No solo obligándole a una mayor productividad, sino que se podía ayudar, ¿sí? Porque Politzer crea la Universidad Obrera en París y Ballon pues sigue su enseñanza. Y decía, bueno, que al obrero pues no solo había que obligarle a una mayor productividad, sino que había que enseñarle a pensar para que pasara de ser un ente en sí a constituirse en un individuo para sí. Y este tipo de trabajo lo trae a Latinoamérica Alberto Leonidas Merani, un psicólogo de Sudamérica, y también fue desarrollado por Enrique Pichón River y por Guillermo Cohen de Govia. ¿Por qué cito aquí a Guillermo Cohen de Govia? Porque él fue el artífice, el creador del plan de estudios de 1973 del Colegio de Psicología de la UAP. Al cambiar todos los planes de estudio con el plan que tenía pues el Consejo Universitario, en 1971 se contacta al doctor Guillermo Cohen de Govia, que era doctor en psicología por la UNAM, y él se aboca pues a hacer el plan de estudios que ya presenté, que constaba de 54 asignaturas, y él precisamente le incorpora el grupo operativo a ese plan de estudio. ¿Qué es el grupo operativo? Bueno, se traduce en la autogestión para la formación de los alumnos, los cuales, con el acompañamiento de los profesores, aprendieron a estudiar compartiendo objetivos comunes para el logro de la meta que se planteaban. Esto ahora es muy cuestionado porque dicen que este tipo de enseñanza, pues no, digamos, actualmente lo que se hace pues desde, digamos, del poder, en lo que se llama neoliberalismo, es que la autogestión se entiende como que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y ahí, ¿no? Ahí se enseñaba a compartir más que a competir. Tal es el grado que con este tipo de trabajo, cuando había huelgas, los estudiantes se organizaban para estudiar. Había huelgas en la universidad que a veces tardaban varios meses y los alumnos pues prácticamente no perdían el semestre porque entre ellos se organizaban para estudiar. Y entonces siempre estuvieron digamos, actualizados en lo que tenían que estudiar en ese tiempo. Bien, otra tendencia que se enseñó ahí en el área clínica y en la carrera de psicología fue la corriente de la antipsiquiatría y psiquiatría crítica. ¿Qué era la antipsiquiatría? Bueno, fue un movimiento que pues trajo consigo, por ejemplo, el Mayo francés en el 68, y con ello pues lo que pedían es que a las personas con algún trastorno mental se les diera un trato humano, que no se les maltratara. Y de ahí pues digamos que se parte de un principio, que los que damos terapia tengamos en claro que el paciente llega a terapia no para ser tratado, sino para tratar de ser, porque si partimos que llega a terapia para ser tratado, pues se corre el riesgo de que se le maltrate.
Y entonces, bueno, uno de los principales, digamos, impulsores de esta antipsiquiatría fue Franco Basaglia. En ese tiempo, en los años 70, específicamente en 1978, logró que en Trieste, en Italia, se hiciera una desinstitucionalización de los pacientes y se inició con lo que se llama psicología comunitaria. Esto fomentó que de alguna manera al paciente, ya a los pacientes que realmente no requerían hospitalización, se les viera o se les consultara en consulta externa y se capacitara a las familias para que pudieran integrar al paciente a su vida cotidiana. Y entonces es donde aparece lo que se llama psicología comunitaria. Actualmente esto tuvo repercusiones, esto podemos llamarle que forma parte de la historia del tiempo presente, porque eso que se vino luchando en los años 70, 80, pues apenas en el año de 2022, acá en México se hace un cambio hacia lo que se conoce como la psicología comunitaria. Se cambia la Ley General de Salud en su capítulo de la salud mental y se publica en el Diario Oficial el lunes 16 de mayo de 2022 y que dice en uno de sus párrafos que la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectivas de género y participación social. Esto, bueno, en el papel está muy bien. Todavía falta que pues evolucione a llevarlo a la práctica, toda vez que, bueno, ya en los hospitales psiquiátricos ya no están recibiendo personas a menos que lo ameriten. Hay un argumento que dice que si la persona es peligrosa para sí mismo o para los demás, sí amerita confinamiento, pero que si la persona con algún medicamento o con ayuda psicológica puede integrarse socialmente, entonces no hay razón para llevarlo al hospital psiquiátrico. Hay consulta externa ya en los hospitales psiquiátricos. Todavía les falta porque va al paciente, le dan su medicamento y pues lo devuelven con la familia, pero les falta pues hacer esa capacitación a las familias para que sepan integrar a la persona con algún trastorno a su vida cotidiana. Bien, esto fue lo que trajo consigo esto de la corriente antipsiquiátrica de los años 70 y que también se enseñó en la década de los 80. Bien, algo fundamental para enseñar la psicoterapia fue que se trajo a la carrera de psicología las terapias del Mental Research Institute, que es un instituto que está en Palo Alto, California, que en los años 70 y 70 ellos investigaron cómo había que dejar de dar terapia psicológica individual. Antes de estos centros, la terapia era psicoanalítica nada más, o sea, influenciados por Freud, mucha gente pues era psicoanalista, pero estas personas que de alguna manera buscan que son de la idea de que la persona con algún trastorno simplemente es digamos, le llaman el paciente identificado, pero simplemente nada más lo que hace es pues manifestar un síntoma de algo que está sucediendo a nivel familiar y entonces se integra pues a las familias a la terapia psicológica y es cuando aparece la terapia familiar. Y entonces este tipo de ideas se trae al Colegio de Psicología junto con las otras terapias conocidas como terapias sistémicas del Grupo de Milán,
Así como en Palo Alto, California, hicieron investigación de este tipo de terapias, también en Milán, Italia, se fundó el Centro de Estudio para la Familia, que encabezaba Mara Selvini Palazzoli. Y entonces, bueno, ¿de qué trata esto? Bueno, tiene que ver con el enfoque sistémico, ¿sí? Esto además tiene que ver con la teoría de la teoría general de los sistemas, que dice que todo sistema, sea biológico o social, tienen una misma forma de comportamiento y como tal se tiene que analizar desde ese punto de vista para poder abordar, por ejemplo, a la familia, porque la familia también es un sistema. Tiene que ver también con las teorías de la cibernética, que un autor apellidado Bason vino a revolucionar, porque cuando se empezó a hablar de la cibernética, que después pues vino a revolucionar hasta en las computadoras que hoy usamos, también fue aplicado este tipo de sistemas para el trabajo con las familias. Y además también tiene que ver con los desarrollos pragmáticos de la comunicación. Si algo vino a revolucionar este tipo de trabajo en psicología fue el desenvolvimiento o el desarrollo de una teoría que se conoce como la teoría de la comunicación humana que desarrolló un autor apellidado Václavic. Y pues él de alguna manera partía de un precepto que decía que es imposible no comunicar. Y de ahí pues la psicología lo incorpora porque es cierto, cualquier cosa, aunque se quede callada la persona, está comunicando algo. Y esto vino a revolucionar. Y finalmente, bueno, también lo que forma parte de este tipo de terapias, pues es la psicoterapia familiar, que es el pilar de la escuela sistémica. Esto que se enseñaba no quiere decir que era lo único, era lo que más se ponía en la didáctica, pero también había, pues se enseñaban el psicoanálisis clásico y la psicoterapia de orientación psicoanalítica, los modelos humanístico-existenciales, también se enseñaba lo que eran las técnicas conductuales, y de ahí se podrían hacer terapias eclécticas o integradoras que se podían usar de todo lo aprendido para poder dar terapia. Bueno, este tipo de trabajo inspiró a los profesores del área clínica. Esto vino a revolucionar el trabajo para enseñar la psicología, porque la idea que trajeron ahí de Palo Alto, California y de Italia fue la creación de la Cámara GESEL para el Servicio Clínico de Psicología. Esto se logra a partir de 1984, que es cuando se construye la Cámara GESEL en el Colegio de Psicología. De un lado del espejo unidireccional estaba un auditorio con 50 butacas donde podían entrar los alumnos a presenciar lo que pasaba del otro lado del espejo, que estaba el consultorio de psicología donde los maestros daban terapia. Y esto abrió el servicio clínico de psicología, que pues era para toda la comunidad que requiriera terapia y no pudiera pagar una terapia particular, acudían ahí ya que era una cuota simbólica lo que pagaban, y el único requisito era, bueno, que autorizaran que fueran observados por los alumnos. Algunos no aceptaban y pues de todas maneras se les respetaba y se les daba la terapia. Eso de alguna manera también pues vino a completar un poco la capacitación en lo que era la psicoterapia, pero aún así todavía faltaban algunos detalles. Y entonces podemos decir que la formación teórica fue suficiente, con bibliografía amplia y acorde con el plan de estudios, porque si algo tiene el psicólogo es que tiene que leer a pasto, tiene que leer todo lo necesario, no solo para saber dar terapia,
sino conocer de todos los temas para poder, incluso cuando hace rapport, hablar de los temas que pues al paciente le interesan para ir generando confianza. Entonces, un buen psicólogo tiene que leer de todo y tiene que leer mucho. Y entonces la formación que se dio, la formación teórica fue suficiente, con bibliografía amplia y acorde con el plan de estudios. Y ahora, la formación práctica fue insuficiente para desarrollar una práctica clínica. Y esto coincide con estudios, además de que, bueno, vale decir que entrevisté a egresados de aquella época y sí concuerdan en que la formación práctica fue insuficiente. Y estudios también concuerdan con, por ejemplo, Esparza y Bloom, que reconocen que una de las deficiencias más graves en la formación del psicólogo clínico ha sido la falta de vinculación entre la enseñanza teórica y el desarrollo de competencias en la práctica. Y entonces, por lo tanto, el alumno tenía que buscar por su cuenta prácticas extracurriculares, porque incluso el colegio no tenía convenios para que los alumnos fueran a practicar. La única práctica, digamos, pues un poco grande era durante el servicio social, pero pues estaba muy limitada. Y entonces uno tenía que buscar por su cuenta las prácticas extracurriculares. Por ejemplo, en mi caso particular, yo acudí al hospital universitario, recién hube terminado la licenciatura en el año 1985 y hablé con una psicóloga, había 3 psicólogos ahí, hablé con una psicóloga que me diera oportunidad de practicar y afortunadamente sí me dio oportunidad de practicar. Estuve con ella practicando 2 años, de 1986 y 1987. Y en esos 2 años pues sirvieron de mucho porque pues ahora sí que empecé a tener experiencia en lo que era la práctica. Y ok, se cuestiona uno que si hay que tomar o no terapia cuando se es estudiante. Yo digo que sí, porque uno finalmente es un ser humano y trae también algunas cosas por ahí atravesadas y es necesario tomar la terapia para que pueda uno devolverle a los pacientes un servicio de calidad. En este caso, no era obligatorio. Y entonces los alumnos le pedíamos a algún profesor que nos diera terapia. Y por ejemplo, aquí Jorge Barragán, un profesor que daba psicoterapia gestal, pues a mi grupo, combinó con mi grupo que sí podía darnos la terapia, claro, con un pago extra porque era fuera de la escuela cuando nos daba la terapia. Íbamos a su casa, yo iba en el turno vespertino, saliendo íbamos a su casa a recibir la terapia. O sea, generamos un grupo, él nos dio terapia de grupo y pues esto pues nos trajo también un mejor desarrollo cuando ya aplicamos la terapia. Esta terapia fue durante un semestre con 2 maratones terapéuticos, que significa, bueno, pues prácticamente como un encierro espiritual, pero de terapia. Todo un fin de semana al principio de semestre y al final de semestre también, otro fin de semana, encerrados en terapia. Esto, bueno, pues fue un gran avance para los que nos estábamos formando en la terapia. Bueno, también había relación con la cultura, porque todo lo que se enseñaba en la escuela servía después para aplicarlo en lo que era la terapia. Por ejemplo, el periódico mural, por ejemplo, en esta imagen, es la entrada de lo que era el Colegio de Psicología. Ahora ya están ahí los posgrados, porque ya la licenciatura está en Analco. Este edificio, el edificio San Jerónimo, está en las 3 Oriente 403, ahí en la Plaza John Lennon. Y el periódico mural, aquí se ve una mampara, a la entrada del colegio había 2 mamparas y ahí se ponía el periódico mural. Esto le dio voz a los estudiantes porque aprendieron a hacer análisis, crítica y política y social. Esto servía porque se aplicaba la psicología en los análisis. También hubo un grupo que se llamó Cine Debate Catarsis. Este grupo en esa década pasaba una película semanaria y después de la película se armaba el debate
con lo que uno iba aprendiendo en la licenciatura. Y esto ayudaba mucho porque pues le iba dando uno una panorámica de cómo podía uno hacer análisis. Y después algunos de los compañeros que yo entrevisté, pues también me decían que ellos ya también lo aplicaban como una técnica en su trabajo de enseñanza-aprendizaje. También hubo dos revistas que también dieron mucho conocimiento a los alumnos. Esas revistas que se publicaron en esa década, una se llamaba Praxis y la otra se llamaba Alelon. Estas revistas se publicaban en el colegio y algunos alumnos pues escribieron para ellas o mínimo las leían. Estas revistas tenían 50 páginas en promedio y se editaban 2,000 ejemplares, ya que la población de psicología era muy grande la población. Esto también amplió su conocimiento de análisis y crítica social y sirvieron incluso de consulta de datos, dado que en esa época no había internet y sí tenían muchos datos que el alumno podía consultar. Hubo talleres de teatro también dentro del mismo colegio y pues ya después de aprendido el teatro se pudo llevar a su máxima expresión con una técnica psicoterapéutica que se conoce como psicodrama, que se estudiaba teóricamente, pero una vez en los grupos de teatro, pues ya aprendía uno cómo a dar terapia grupal con el método del psicodrama. También hubo grupos de danza, que esto enseñó que ya llevada a la psicoterapia, deriva en la técnica conocida como psicocorporal, que es una técnica en la que, pues, si se mueve el cuerpo, pues estamos moviendo también las zonas del cerebro. Y esto es lo que ahora se conoce como plasticidad cerebral. Hubo, pues, dentro de los conciertos universitarios, hubo mucho de expresión político-ideológica, porque no solo sirvió para enaltecer el espíritu, sino que como al ser todavía pues el gobierno universitario de izquierda, pues venían muchos músicos, cantantes, actores pues identificados con la izquierda, como Nacha Guevara, Oscar Chávez, Atahualpa Yupanqui, Amparo Ochoa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Y esto pues era una forma también de expresión político-ideológica dentro de la universidad. Y ahora, algo importante es que la conformación de los grupos de estudiantes en esa década eran estables en su estructura, es decir, que los grupos estaban formados por los mismos alumnos desde que empezaban hasta que terminaba la licenciatura, creando lazos que iban más allá de la formación académica. Esto creaba lazos de amistad incluso y pues habíamos compañeros que todavía nos frecuentamos porque guardamos amistades de ese tiempo. ¿Qué pasó después? En 1989, cuando ya cambia el perfil de la universidad, cambia a una universidad, digamos, neoliberal, pues se separan los grupos porque crean lo que es el cursar por créditos, en donde los alumnos, pues, de alguna manera, pues, buscan no quedarse sin materias y se ponen a competir en lugar de compartir, cosa que aquí no ocurría, porque si empezaba uno en el primer semestre en el grupo A, terminaba uno en el 9º semestre en el grupo A, o sea, el grupo era el mismo. Y bueno, como ya dije, se encontró al final de la década de los 80, en 1989, que la universidad pasó de ser democrática, crítica y popular a ser una universidad de corte neoliberal, con todos los efectos que siguen vigentes en la actualidad. Y esto digo que siguen vigentes en la actualidad porque el tipo de universidad no ha cambiado, ¿sí? Esto llamaríamosle también que es historia del tiempo presente, porque lo que pasó en ese entonces, pues sigue teniendo efectos. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional estuvo presionando a la universidad, estuvo presionando al gobierno de México, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ya le diera oportunidad de crecer a las universidades particulares
y que para ello era necesario acotar la matrícula de las universidades públicas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues presionando. Llegó al poder la oposición a los Vélez Pliego, que en ese entonces tenían el poder, que llegó en la figura de Samuel Malpica, y pues tardó 2 años en el cargo porque el gobierno pues le negó el presupuesto, le negó el subsidio, lo que se llamaba en ese entonces subsidio a la universidad, le niega el presupuesto, lo ahorca económicamente y entonces crea el disgusto de tal manera a la universidad que pues prácticamente le dan una especie de golpe y generan, en este caso, la corriente de los Doher, crean un consejo universitario paralelo, desconocen al otro consejo universitario y aprueban lo que mandataba el Fondo Monetario Internacional, que era precisamente acotar la matrícula, o sea, que hubiera ya rechazados que hicieran examen de admisión los que quisieran entrar y que además pagaran una cuota por la educación que reciben. Y así lo hicieron, cambiaron la ley orgánica de la universidad y así ocurrió con esto, ¿no? Y ya es otro tipo de universidad que tenemos y que finalmente empieza a tener ciertas repercusiones porque pues lo vimos en el pasado movimiento estudiantil. Y finalmente, otro acontecimiento que aún sigue produciendo, siguen activos laboralmente, o sea, todos los que estudiamos en aquel tiempo seguimos activos. Mis compañeros y algunos compañeros más que entrevisté que egresaron en esa década y que se dedican a la práctica clínica, pues tienen ahora, pues pude comprobarlo, un mayor bagaje teórico, mayor experiencia, pues ya tienen mayor práctica y esto se evidencia en su actividad profesional, son reconocidos profesionalmente y esta actividad pues es a través de la psicoterapia, a través de la formación de terapeutas y como profesores en institutos y universidades, siendo conferencistas también en congresos y encuentros. Por lo que se puede inferir que esto tuvo su origen en el aspecto social, académico y político del Colegio de Psicología de la UAP. Y este trabajo que hice se ha documentado en un trabajo de 422 páginas que puede ser consultado en el repositorio digital de la biblioteca de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? Y se ha documentado una de las etapas de la historia de la Universidad Autónoma de Puebla y en específico del Colegio de Psicología, contribuyendo con ello a los estudios históricos vinculados con la Universidad Autónoma de Puebla y la formación de sus profesionales y a la proyección integral de los, por haber puesto atención a esta ponencia. Muy amable, doctor Sabino Alfredo de la Rosa Cordero, por sus relevantes datos, muy ilustrativo con las imágenes que dan cuenta de esa, si me permito yo decir, sí, complejidad de los acontecimientos del pasado reciente en nuestra universidad. En algunos de ellos presente la cohesión social, en otros sí claramente la disrupción, la divergencia, en otros la convergencia, y que forman parte del el estado del arte, Así es. la propia evolución, situación actual de nuestra universidad, entonces UAP, ahora ya benemérita, y que nos nutre del pasado para conocer el pasado como un ejercicio de retrospectiva. Y además, insisto, recordando lo que usted muy bien señalaba al inicio, hoy es Día Mundial de la Salud Mental y destacando la importancia de los tratamientos hoy ante crisis, una profunda crisis social, familiar, en lo laboral, en la dinámica social, en las relaciones personales, las relaciones humanas, esa convivencia humana y que eh, se encuentra, creo yo, mayoritariamente en crisis
habría también que pensar o repensar algunas alternativas, estrategias sociales, colectivas, que brinden identidad, me permito yo decir, sentido de pertenencia, al menos arraigo cultural, un sentido identitario y que motive al ciudadano a participar activamente en la toma de decisiones públicas para apropiarse de su futuro, al menos yo me permito decir, para lo que resta de este siglo XXI, los 75 años que restan de este siglo, como parte de un proceso de educación permanente a lo largo de toda la vida, donde aprendemos unos de otros. Hoy, perdón, y antes de ya de transitar, disculpen que me extienda, antes de transitar al segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales, pudimos saludar, me dio mucho gusto saludar al doctor Luis Benavides Ilizaliturri, al menos 3 años sin verlo, yo no lo había podido ver, nos acompañó en una actividad en el Congreso y lo cito porque él siempre nos invita a generar preguntas detonadoras, provocadoras, desarrollar un espíritu de transgresión, con el objeto y el propósito de transformar nuestra compleja realidad que vivimos y siempre con ese enfoque de una convivencia armónica y de futuro, donde el pueblo, siendo el sujeto político fundamental para que haya Estado, debe ejercer precisamente esa ciudadanía y el 39 constitucional es esencia, materia y apuntala precisamente el actuar de todo ciudadano. Gracias, doctor Sabino Alfredo de la Rosa Cordero, insisto, por los nutridos datos relevantes, las fotografías totalmente y plenamente ilustrativas para conocer el pasado reciente de nuestra universidad focalizado a la formación de estudiantes clínicas, la formación clínica de los estudiantes de licenciatura en psicología. Gracias nuevamente. Y transitamos ahora el segmento de preguntas, respuestas, insisto, para ejercitar la deliberación pública, fomentar la tan anhelada democracia participativa. Usted al inicio ya refería esos postulados de una universidad científica, democrática, crítica, laica y popular. A veces es necesario recordar y tener presente estos pilares fundamentales. ¿Existirá alguna pregunta? Suplicaré fuera breve, concreta, para, insisto, ejercitar este ejercicio nutrido. Muy bien, he visualizado al ingeniero Ricardo Villa, con todo gusto le escuchamos, ingeniero, pero insisto, por favor, quienes deseen participar, favor de manifestarlo con la mano virtual o la mano física, y en el chat me permitiré enlistar el orden de intervenciones y concentrarnos en quien hace debidamente uso de la voz, para posteriormente, doctor Sabino Alfredo, escuchar algunos comentarios de su parte. Adelante, sí, ingeniero Ricardo Villa, nos apoya, por favor, activando su micrófono. Sí, adelante, ya lo activé. Ya escuchamos. ¿Ya me escuchan? Muy bien. Sí. Bueno, profesor, maestro, doctor Sabino, felicidades. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir sobre la psiquis, no? Psicología, etcétera, del ser humano? Pues miren, el tejido social de México se ha roto ya fuertemente, ¿verdad? Las tendencias violentas de nuestra sociedad están a la vista de todos. Entonces, la situación de las personas es preocupante en términos generales. Tenemos esta crisis de violencia, crisis de adicciones, situaciones muy irregulares en los mercados, ¿verdad?, laborales. Solamente 22 millones de personas están aseguradas en el Seguro Social con prestaciones más o menos aceptables, 23 millones. Tenemos una fuerza activa, la PEA famosa, la fuerza laboral activa de 60 millones de personas. Entonces, lógicamente, la diferencia es muy grande
entre los que se sienten más o menos protegidos socialmente y los que están un poquito al garete, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la sociedad está en una situación, pues diríamos, de desequilibrios permanentes. La desigualdad social, como sabemos, sigue siendo fuerte. En fin, todos los problemas que hemos tenido de pobreza, etcétera, aunque según dicen ya se está reduciendo, pero de todas maneras siguen muy fuertes y pues se habla de la pobreza, pero no de la pobreza extrema, que es más difícil de erradicar. Entonces, ante esta situación, ¿cuántos psicólogos necesita México? ¿Cuántas facultades? ¿Cuántos egresados para poder encarar estas situaciones que se están volviendo límite para muchas personas? Hay que analizar los suicidios también, que tengo entendido van al alza, obviamente, en nuestra sociedad. También las familias desintegradas, ¿verdad? Evidentemente las madres solteras, que pues es algo que no debería de existir, pero cada vez se oye más y más y más, como todos sabemos. Entonces, toda esta situación también de divorcios y demás, ¿cómo podemos frenar? Porque de hecho yo creo que nunca habíamos tenido una sociedad con tantas ganas de desintegrarse de alguna manera, ¿sí? Y de producir desequilibrios de toda naturaleza, ¿sí? Menos mal que las relaciones obrero-patronales en la industria y demás creo que están más o menos controladas, aunque debo de decirles que como los sindicatos ya no son los sindicatos que nosotros conocimos de tipo nacional, en que se aplicaban a miles y miles de trabajadores los mismos salarios, prestaciones, ahorita ya las empresas negocian en forma particular, ¿sí? Ya hay mucho sindicato de empresa, etcétera, etcétera, y ya las grandes corporaciones, vuelvo a insistir, sindicales ya no existen, y eso también pues crea tensiones, ¿verdad? Ya ni se diga el famoso outsourcing, que viene a ser una estafa, ¿no? Así de fácil se puede decir, ¿no? Hacia los trabajadores. Todo esto crea violencia, todo esto crea incertidumbre, todo esto crea la famosísima ansiedad en las personas y en los grupos sociales y demás. Entonces, yo lo que le pregunto aquí al maestro, profesor y demás, es ¿qué se va a hacer ante este caudal de, pues podríamos decir, actitudes o situaciones negativas para que la sociedad pueda realizar su desarrollo con mayor armonía, con mayor equilibrio, pues hasta podría yo decir hasta con mayor alegría, etcétera, etcétera, mayor esperanza, mayor optimismo, porque pues la verdad que estamos viendo que las situaciones económicas para los jóvenes, por ejemplo, de las generaciones actuales, comparadas con las que nosotros vivimos y la generación de nuestros padres, pues es muy diferente. Y por consiguiente, no solo es diferente en sí, sino que sus necesidades económicas van a tener menos posibilidades de ser resueltas de una manera favorable. Todo lo que necesitan para poder progresar, todos sus satisfactores de diferente índole, ¿no? Entonces, se está haciendo la situación social mucho más difícil de manejar. Entonces, ante esa situación, ¿qué pueden hacer las escuelas de psicología? Porque yo creo que el problema es abrumador. Y si tenemos millones de mexicanos en esas condiciones, pues no creo que haya suficientes psicólogos o psiquiatras, etcétera, que puedan realmente darle una solución total, plena, integral a la problemática que estamos viviendo y que me he permitido describir y que pues realmente creo que nunca habíamos tenido en México al menos, y bueno, ya ni se diga a nivel mundial que la situación está muy difícil por todo lo que ustedes saben, una cuestión tan difícil de abordar y de resolver, y entonces el ser humano se queda bastante solo y bastante aislado y en condiciones de una gran indefensión. Entonces, eso es lo que me gustaría, señor profesor, que usted nos pudiera dar su punto de vista. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Sí, gracias, ingeniero Ricardo. Bueno, ¿de cuántos psicólogos se necesitan? Pues yo digo que psicólogos hay muchos, ¿sí?
Hay, por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, es, después de la Ciudad de México, el segundo estado que tiene más universidades de todo el país y en las cuales se enseña la psicología. Aquí el problema radica en que cuando egresan los estudiantes, no hay un campo laboral para ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la salud pública, pues, y esto viene ya desde hace mucho tiempo, es una inercia que viene ya de hace muchas décadas, de que lo que menos importa, digamos, para el presupuesto en salud es la salud mental. Si, digamos, con mucho esfuerzo, apenas si cubren la salud física, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, en el caso particular en que yo trabajé en el Seguro Social, éramos muy pocos psicólogos y llegó un momento en que, pues hace como unos 20 años, empezaron a reducir las plazas porque argumentaban, bueno, que la psicología no hacía falta dentro del sistema de salud y entonces se jubilaban los psicólogos y ya no cubrían las plazas. Ese es un problema, porque psicólogos yo digo que sí hay y hay muchos. El problema es que cómo se insertan en el campo laboral si no les dan la oportunidad. Ahora, por ejemplo, poner un consultorio de manera particular, pues lleva también muchos trámites y mucho dinero, porque pues hay que darse de alta no solo en el fisco, sino en salubridad y en muchos. Y entonces eso también a los que egresan, si no tienen recursos, pues también no pueden hacer este tipo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa también? Como yo decía, bueno, que se cambió la Ley General de Salud en su capítulo de salud mental en 2022 y hablaba de que hablan de la salud mental comunitaria. Ahí lo que falta es que, bueno, hicieron las clínicas comunitarias, pero el personal de salud, y esa es una crítica, el personal de salud está esperando a que el paciente llegue. O sea, no van, por ejemplo, de casa en casa, como ahora hay el nuevo tipo del bienestar, que van enfermeras y médicos, pero ven lo que es diabetes, hipertensión. Pero igual, si está la clínica comunitaria de salud mental, bien podrían ir de casa en casa a ver qué necesidades tienen en el aspecto emocional las personas para ser atendidas. Porque si están esperando que lleguen a las personas a la clínica comunitaria, va a ser muy difícil porque incluso también hay mucha discriminación a las personas que tienen algún trastorno, desde los trastornos de ansiedad, por ejemplo, ya la gente pues los margina, ¿no? Y pues cuanto más si hay un problema mayor, pues la gente tiene miedo de hablar de su problema. Entonces, falta ese pequeño detalle de que todos los que egresan de psicología y quieren dedicarse a la práctica clínica, pues que tuvieran un espacio en donde pudieran desarrollar su actividad. Y la otra, que los que ya están en la actividad en las clínicas comunitarias asistan hacia la población, no esperen que la población vaya hacia las clínicas. Esa sería mi opinión. Muy amable, doctor Sabino Alfredo. Gracias por Gracias. su respuesta. Corresponde ahora el uso de la voz a Eduardo Ruiz Ortiz y posteriormente a Eulalia Sánchez. Hay algunos comentarios en el chat. En breve los permitiré dar lectura. Adelante, Eduardo, por favor, nos apoyas activando tu micrófono. Gracias, Ernesto. La pregunta, doctor, Sí. ¿es necesario que se vuelva a regresar al anterior sistema de grupos compactos? Esto porque durante su ponencia mencionó que antes había una hermandad, una colectividad entre compañeros de clase y desde que ingresaban hasta que salían. Entonces, ya es momento de volver a regresar a ese modelo. Usted ya planteó que esto empezó desde, digámoslo así, un modelo neoliberal, individualista, competitivo, por créditos. Yo estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También lo mismo, nos fragmentaron.
primer cuatrimestre todos unidos hasta el segundo. Ya en el tercero ya a sumar materias y tratar de meter las materias que se puedan para no ir atrasándose. Tiene sus pros y sus contras, pero también yo noté que nos dividían, nos fragmentaban y ya no se crea esa hermandad entre grupo. El argumento, como siempre dirán, es para que se conozcan con los demás, pero no, ya es muy difícil porque ya prácticamente ya estás haciendo un grupito y desgraciadamente en la generación que yo estuve fuimos 200 politólogos y con los primeros que conociste en el primer, primero y segundo cuatrimestre son los que te quedas, ya estás dividido. Entonces sí me recuerda esta postura que usted da, todavía a mí me tocó y creo que se sigue viviendo en la universidad. Y bueno, esa es mi pregunta, ¿ya es momento? ¿O Pues yo creo que pues, desde hace mucho ha sido el momento. Lo que pasa que si algo ha hecho el neoliberalismo es dividir. Recordemos que esto empezó desde Miguel de la Madrid y que todavía la universidad, en este caso la universidad, estuvo aguantando. Llegó Salinas de Gortari y es cuando se rompe, digamos, el pacto que había con las universidades, porque ya a rajatabla se aplica esto de dividir y dividió en muchos aspectos. Salinas de Gortari, recordemos que incluso desde la educación primaria quitó la educación cívica y entonces dejaron de fomentarse los valores en las escuelas. Él decía, bueno, pues que enseñen los valores en las familias, cosa que también es cierto, se tienen que enseñar también en la familia, pero cuando se rompe el pacto en las escuelas y se empieza a, de alguna manera, pues a fragmentar a partir del desconocimiento de la educación cívica, entonces, pues cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Y luego a nivel universitario, ¿con qué fin dividieron? Pues para que no se organizaran como antes los alumnos y los profesores, porque antes que si el gobierno no daba el presupuesto, no daba el subsidio, pues salían profesores y alumnos en manifestaciones grandes, ¿no? A pedirse, a exigir. Pero ¿qué sucede con esto? Cuando llega este tipo de propuesta en 1989, pues también a los profesores los ponen a competir porque hacen lo que es la superación académica, que si tenías más cursos te pagaban más. Y entonces, bueno, pues empiezan ellos a competir entre ellos y se olvidan de luchar por la causa común. Y a los estudiantes al dividirlos para escoger materias, pues ya también se ponen a competir en lugar de estar compartiendo. Y por eso mismo hicieron este tipo de modelo para acabar con esa cohesión. Se puede hacer, el caso es que las universidades traen esta inercia de trabajar por lo que llaman por créditos. ¿Por qué? Porque les conviene. No obstante, bueno, pues los alumnos están exigiendo nuevos cambios. Yo mencionaba el reciente movimiento que hubo en la universidad que empezó en medicina y empezó a, a hacerse pues masivo en las demás carreras. Y esto, bueno, ocurre porque la historia no se puede ocultar, ¿sí? Decían que ya se les había olvidado lo que era la Universidad Democrática, Crítica y Popular, y en estas manifestaciones yo seguí pues digamos, de cerca todo el proceso. Y en estas manifestaciones los jóvenes empezaban a hablar ya de lo que era la Universidad Democrática y Crítica y Popular. Se ve que, bueno, ya rescataron algunos preceptos y están exigiendo, bueno, que haya cambios, que no solo sean de maquillaje en la universidad, sino que sean de fondo. Cosa que va a ser un poco difícil porque finalmente ya está enquistado un grupo que llegó desde 1989 y se han ido pasando el poder, ¿sí? Recordemos, bueno, pues que la actual rectora pues la dejó Esparza, ¿sí? Y de alguna manera pues ella, quién sabe a quién deje, pero son del mismo grupo que traen la misma forma de trabajo, la misma ideología. Y es un poco difícil.
aunque pues se diga, bueno, que está cambiando, ¿no? Ahora se habla de humanismo y de muchas cosas, pero las universidades, al considerarse autónomas, pues así les hagan la sugerencia desde el exterior de que cambien a un modelo más humano, no lo van a hacer porque basados en esa autonomía, ellos se rigen por sus propias reglas. Y yo creo que sí, sería lo ideal, que se volvieran los grupos cohesivos, porque eso genera comunidad, y al generar comunidad, lo que decía el ingeniero Ricardo, pues de alguna manera pues se evitan incluso hasta los problemas mentales, porque la gente se apoya entre ellos como sociedad, y al ponerlos a competir, pues es difícil que unos se apoyen a otros. Y entonces sí es necesario que se hagan nuevamente los grupos cohesivos, pero va a ser un poco difícil si sigue esta inercia, digamos, del capitalismo, digamos. Gracias. Al Gracias, contrario, doctor. gracias a usted, doctor Sabino y Eduardo, desde luego. Corresponde ahora el uso de la voz a nuestra amiga Eulalia Sánchez. Insisto, hay algunos mensajes, en breve daré lectura, pero insisto, para romper la barrera digital y virtual, quienes han enviado su mensaje vía chat con toda libertad pueden intervenir de viva voz y si es posible activar su cámara para derribar el muro de la digitalización y poder humanizarnos entre nosotros. Eulalia, ¿pero desea usted hacer uso de la voz? Adelante, Eulalia, puede activar su micrófono para escucharle. Eh, Porfiria Campos le felicita, doctor Sabino, muy enriquecedor Muchas conocer gracias. Muchas la... gracias y gracias por la ayuda, porque ella ahorita me ayudó a conectar la presentación. Gracias, gracias, muy amable. Carmen, nuestra amiga Carmen Castillo, sobre si nos pudiera compartir su opinión en cuanto a los adolescentes incel. Es preocupante una situación tan delicada y con tantos desequilibrios emocionales. Insiste, conocer la opinión en cuanto a los adolescentes incel. Sí, sí, desgraciadamente, pues las redes sociales son buenas, digamos, cuando son bien empleadas. Cuando no, pues finalmente empiezan a fomentar, digamos, olas o modas de abordar las problemáticas. En lugar de ser resueltas por psicólogos, pues se crean grupos que incluso, yo digo, se vuelven odiadores de otros por su condición, digamos, de las personas. Entonces, finalmente yo creo que lo que se tendría que hacer es fomentar una educación que fuera para todos, pues que se involucraran, eh, pues digamos, socialmente, y que no hubiera esa marginación a la que se hacen ciertos grupos. Yo creo que falta mucho por hacer, que faltan hacer programas para adolescentes, y que con lo mismo que dije, pues en las escuelas a veces están los adolescentes y pues se les dan clases, como pasó ahí en el CCH de la UNAM, pero no se preocupan por su estado emocional, no se acercan a las personas, o incluso pueden ver publicaciones a través del chat y no toman, digamos, cartas en el asunto para resolver eh, el tipo de problemáticas. Yo creo que lo que falta es estar al tanto, ¿no? Las familias tienen que estar cerca de los adolescentes, sobre todo porque un adolescente ni es un adulto ni es un niño. Está en una etapa en la que realmente pues tiene muchas confusiones porque las hormonas están al máximo, digamos, y como tal, bueno, pues requieren de cierta orientación
y si no hay esa orientación cerca, pues se les deja a la libre. Entonces, pues el riesgo es de que a través de las redes sociales, bueno, se incorporen a ciertas ideas que en ocasiones, lejos de apoyar, de ayudarles, pues les afectan, ¿no? Yo le sugeriría a los jóvenes que finalmente pues busquen ayuda cuando sientan alguna problemática, porque eso de alguna manera les va a poder orientar mejor su desarrollo. Muy amable, doctor Sabino, muchas Gracias. gracias. Citlali Cuauhtémoc le felicita, de igual forma destaca Gracias. este contexto histórico que nos ha brindado. Y finalmente Eulalia Sánchez, Eulalia, perdón, sí, nuestra amiga Eulalia, pregunta sobre qué tan factible es la consulta de clima laboral y con qué periodicidad. Pues yo creo que tiene que ser incluso pues diario, ¿no? O sea, no de que pues esté, por ejemplo, sobre los trabajadores viendo la problemática, sino que incluso anteriormente, esto también viene de lo que era la psicología laboral, anteriormente había programas que se llamaban motivación en el trabajo, cosa que se dejó de hacer, ¿sí? La motivación en el trabajo, pues es de alguna manera, pues hacer sentir bien a la persona, no nada más en el ambiente laboral, sino en el ambiente emocional, ¿sí? Y para eso, pues tendría que haber algún experto dentro de la empresa que estuviera al tanto de lo que le pasa al personal que trabaja en esa empresa para abordar de inmediato si hubiera una problemática. Lo que pasa que ahora en lo laboral se le exige al trabajador que produzca. Yo he visto entrevistas laborales que dicen, le preguntan al trabajador cuando solicita el trabajo, le dicen, estás, le dicen, estás, digamos, capacitado para trabajar bajo, este, bajo presión, y si dicen que no, pues no les dan el trabajo. Y entonces esto de trabajar bajo presión sí es muy delicado porque pues genera estrés, genera ansiedad, y ahora es digamos, el trastorno de nuestro siglo, ¿sí? El trastorno ansioso depresivo. Incluso las ausencias laborales se dan porque precisamente la gente llega a estar en depresión y ya no va al trabajo. Entonces es un círculo vicioso. Se le exigen el trabajo, le generan depresión y ansiedad, y finalmente pues falta el trabajo, y entonces esas ausencias también le hacen perder productividad a la empresa. Entonces, por eso sería necesario que en cada empresa, claro, van a decir dependiendo del número de trabajadores, claro, pero en una empresa que pueda tener ahí un psicólogo experto en emociones, digamos, laborales, que generan lo laboral, pudiera estar al tanto, pues digamos, diariamente de cómo vive su vida las personas, y de alguna manera hay ejercicios que yo he visto, por ejemplo, en los centros comerciales. Hacen cierta motivación, pero pues yo digo, es muy superficial, ¿no? Que antes de empezar los reúnen a los trabajadores y hasta echan porras y todo eso. No, yo creo que ahí sí tendría que estar el experto y preguntarles, ¿no? Que si les hace falta algo en lo emocional, que si requieren alguna ayuda, algún apoyo, ¿sí? Y esto, pues yo digo, es muy difícil de hacer porque pues, las empresas no quieren gastar en un psicólogo, ¿no? Y pues finalmente, pues si fuera ya, digamos, cada 15 días, que sería como una terapia. Por ejemplo, en el Seguro Social nosotros, por la cantidad de personas que teníamos que ver 9 pacientes en 8 horas, imagínense, y cuando la ortodoxia dice que hay que dar una hora, hora y media a los pacientes, pues ahí no se podía ni de chiste.
¿sí? Y teníamos que atender 9 pacientes en 8 horas, pues les dábamos 45 minutos a cada paciente de consulta. Y entonces, por la misma cantidad de gente, no se daba una, como la ortodoxia manda, que se dé una consulta semanaria, se daba una consulta cada 15 días y funcionaba. Podría ser así en las empresas, que cada 15 días pues estén consultando a los pacientes, a los trabajadores, no como una terapia psicológica, sino viendo cuáles son sus necesidades y de ahí armar algunos programas de lo que yo digo que es motivación en el trabajo. Pues esa sería mi respuesta. Muy amable, doctor Sabino, por su respuesta. Lo agradece también quien la formuló la pregunta, nuestra amiga Eulalia. Ya encaminándonos hacia la finalización de la conferencia para no abusar del tiempo, concreto de mi parte, doctor Sabino, ¿qué tan viable, qué tan asequible, alcanzable considera usted la realización de mecanismos de selección desde la psicología, exámenes de salud mental, hoy en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, a quienes aspiran a un cargo de elección popular, ya sea diputados, presidentes municipales, senadores, gobernadores, y que el ciudadano cuente con un perfil, con datos duros, de un perfil, de un historial clínico en cuanto a la salud mental, precisamente para que el ciudadano pueda orientar su toma de decisiones y en consecuencia ejercer una democracia participativa, representativa, ya se habla de democracia delegativa, pero considero al menos un servidor en estos últimos años que es al menos que el ciudadano, es importante que el ciudadano se mantenga consciente de quienes al menos aspiran y han levantado la mano para encauzar agendas legislativas o en el Poder Ejecutivo y encauzar esas necesidades y exigencias con total éxito y que cumplan precisamente su función. ¿Es viable? ¿Lo considera usted viable? Pues sería lo ideal, ¿no? Pero viable yo no lo considero porque ahí se encuentra uno, se topa uno con la ley, ¿sí? Porque precisamente incluso la ley de salud mental dice que ciertas personas con algún trastorno, siempre y cuando no sea peligroso ni para sí mismo ni para los demás y que pueda funcionar socialmente, está en él solicitar o no consulta, ¿sí? No se le puede forzar, no se le puede exigir porque sería ir en contra de su libertad como persona. Entonces, pues sí sería lo ideal, pero esto también los políticos y sobre todo políticos, pues digamos, se respaldarían en este tipo de leyes para decir que no están obligados a que se hagan una batería de pruebas de salud mental, ¿sí? Y ahí brincan, pues, brincan la ley y por consiguiente, pues, va a ser muy difícil, ¿sí? Sería viable si para empezar la ley cambiara, ¿no? De que fuera exigible para ellos. Y todavía hay algo importante. Las pruebas psicológicas no son exactas, se las pueden brincar. Hay hasta de broma, por ejemplo, hay en una película que se llama Mi Pequeño Angelito, donde alguien va a salir de la cárcel y le aplican la prueba de Rorschach, la de manchas. Y el preso dice, no, pues, le dicen, ¿qué ves? Dice, ay, veo puras florecitas. ¿Y qué ves en este otro? Puras florecitas. Y entonces lo dejan ir. Entonces, es cierto, se pueden manipular a veces las pruebas incluso si las personas tienen acceso y saben de qué tratan, pueden saber lo que van a contestar. Eso también es un poco delicado porque cómo saber si realmente contestó honestamente la persona o ya manipuló la prueba. Sí, ese es algo que no, que también pues daría al traste con este mecanismo aunque estuviera en la ley. Yo digo, bueno, pues sí sería lo ideal, pero por la forma en que está presentada la ley de salud, pues es un poco difícil aplicarlo. Sí. De acuerdo, muy, muy amable, gracias. Gracias, doctor
Sabino, ¿existirá alguna pregunta final por parte de algún integrante, algún asistente de la sesión de hoy que no haya participado? De lo contrario, ya transitaremos a la finalización eh, de esta conferencia. Insisto, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Al parecer no existe otra pregunta. Eduardo, por algún comentario final de tu parte, adelante, por favor, y concluimos. Sí, gracias, Ernesto. Sí, fundamentalmente creo que la ciudadanía debe de acercarse más a a esta profesión de la salud, mental. Es muy importante y creo que la pregunta que planteó el colega Ernesto, sí es necesario, sí es fundamental para las futuras generaciones decidir quiénes nos representen dignamente y que estén en sus cabales, de manera respetuosa. Porque Claro, nosotros, bueno, como analista de la ciencia política, vemos un caso muy dramático que es el jefe de Estado de los Estados Unidos de América así es. y presenta rasgos mm, mm, xenofóbicos, racistas, fascismo. Y pues ese es un caso muy claro a nivel internacional, pero también no está tan apartado de nuestro ámbito nacional o puntualmente lo local. Ahora, también sobre lo de acercarnos más con los psicólogos, también estoy de acuerdo. Yo en su momento estuve con una psicóloga, tuve un momento muy débil para mi vida y, y yo tenía esa idea de que ir con el psicólogo, esa ignorancia de mi parte, decir que el psicólogo significaba ir con el loco. Y no Con es lo que, así, sí, no es así, es un prejuicio. Y en ese momento difícil para mí me ayudó muchísimo esa psicóloga y también me compartió algo sobre su profesión, de una pregunta que yo le realicé. Psicólogo, psicóloga, en este caso, ¿cómo le hacen ustedes para poder llevar estos temas tan delicados que uno tiene? Se los comparto. Usted sabe mi caso muy triste, muy lamentable, pero soy un paciente nada más. Hay más pacientes que les cuentan sus casos, lo que vivieron en familia, en el trabajo. Son muchas cargas negativas que los psicólogos, ustedes como profesionistas, los cargan. Entonces yo le pregunté, ¿cómo le hacen? Porque son muchos problemas y vaya, afectan a la salud, emocional, mental. Y me dijo que se drenan. Dije, acá, ¿y cómo es eso? Que se terapean con otros psicólogos, entre ellos. Yo no lo sabía, es muy así es. interesante. Entonces, esa técnica de cuándo surgió, ya con eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, esa técnica viene ya desde el psicoanálisis, ¿sí? Que Freud dejó establecido que el que quisiera ser psicoanalista, porque a finales del 19, del siglo XIX y principios del 20, pues el psicoanálisis fue el rey de la psicoterapia, llamémosle así. Y él ponía como requisito que había que tomar psicoanálisis, tenía uno que psicoanalizarse, de si quería uno ser psicoanalista. Y la gente que se formaba en psicoanálisis, en toda su formación, tenía que ser psicoanalizada. Esto llevaba a un promedio de 3 años. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues mucha gente se empezó a cuestionar que si el psicoanálisis servía para explicar todo lo que pasó en la guerra. Y surgieron varias voces discordantes. Dijeron, bueno, que de qué les servía a ellos conocer del complejo de Edipo si no explicaba bien el cómo sobrevivir a la guerra. Y entonces surgieron
críticos que eran psicoanalistas en ese entonces y que cambiaron su tendencia y se convirtieron en otro tipo de psicoterapeutas porque incorporaron nuevos proyectos de trabajo. Por ejemplo, tenemos a lo que es la psicoterapia gestal, que nació precisamente de criticar al psicoanálisis. Por ejemplo, dice, el psicoanálisis se va al pasado, se va al allá y el entonces, y dice, bueno, los problemas tienen que resolverse en el aquí y en el ahora, ya es una contraparte, y dice, bueno, a las personas siempre les culpan a la persona, el psicoanálisis culpa a la persona de lo que le pasa, o culpa a los demás también, que es por tu mamá, que por tu papá, etcétera, y dice, no, la persona tiene que asumir su responsabilidad de lo que le pasa. Así hayan sido otros los que provocaron el problema, la persona es responsable de solucionar su problema. Y entonces una revolución en esto de la psicoterapia gestal, que también hay otros métodos como la logoterapia, que surge también después de la Segunda Guerra Mundial, y después de lo que yo hablé y que se enseñó mucho en la escuela, que fue el enfoque sistémico. Y entonces fueron, digamos, ya ejercicios más rápidos, ¿sí? Ejercicios que ya la persona que va a terapia ya no se prolonga tanto como los 3 años que la gente se pasa o se pasaba en el psicoanálisis, sino que ya hay incluso con la programación neurolingüística, está también con lo que es el enfoque sistémico, las terapias breves y todo, que en promedio son 8 sesiones. Estamos hablando que es una sesión semanaria, entonces en unos 2 meses la persona está resolviendo su problema. Y entonces, desde a tu pregunta, bueno, ¿desde cuándo se psicoanalizan los terapeutas? Pues desde principios de final del siglo XIX, principios del XX. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus conocimientos. Gracias, Ernesto, también. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Algún comentario final, doctor Sabino, Alfredo, ya para concluir? Pues agradecerles a Ernesto, a Eduardo, a todos los presentes, a todos los que estuvieron viendo y escuchando esta presentación, pues agradecerles porque de alguna manera, de esa manera se va difundiendo el conocimiento y pues gracias al espacio que me dieron a través de Opción Ciudadana, porque de alguna manera pues más gente va conociendo este tipo de trabajo y que si quieren conocer ya el trabajo completo de esta investigación, les digo, está en el repositorio digital de la biblioteca de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí lo pueden encontrar. El trabajo se llama se llama un poco diferente a lo que presenté ahorita. Se llama bueno, tiene que ver con la cuestión práctica. La práctica clínica se llama, la práctica clínica de los egresados del Colegio de Psicología de la Universidad Autónoma de Puebla en la década de 1980, así se llama. Y está en el repositorio digital de la web. De acuerdo, muy bien, gracias, ya tomé nota. Muy amable, doctor Sabino. Esperamos en breve podernos conocer en persona, pero ha sido altamente nutrido, enriquecedor esta aproximación, aprovechando las bondades tecnológicas, insisto, en el Día Mundial de la Salud Mental. Gracias, Eduardo, por la amable gestión e invitación y esperamos conocerle, al menos de mi parte, conocerle en persona pronto, doctor. Sí, claro, con mucho gusto. Muy amable, estamos en contacto y gracias a todos los que nuestros amigos que nos acompañaron hoy. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.